En esta serie de videos vamos a estudiar la interpretación y aplicación del reglamento INPRE-SIRSOC 103, Reglamento Argentino para Construcciones Sismoresistentes, en particular la parte 1 de construcciones en general. La imagen que ustedes ven en pantalla indica julio de 2013. Ustedes pueden encontrar archivos en internet con fecha 2018. Ambos archivos son exactamente iguales, los pueden usar indistintamente. Vamos a ver todos los capítulos en general poniendo énfasis en aquellos capítulos que son de aplicación para el edificio que estudiamos en la materia. Del capítulo 1 de objetivos, alcance y aspectos administrativos, vamos a resaltar cuál es el objetivo de desempeño esperado para los edificios diseñados con el reglamento INPRE-SIRSOC 103. Esto es que se establece como propósito principal evitar el colapso total o parcial de la construcción y por ende las pérdidas de vida humana. No se establece como objetivo limitar los daños ni mantener las funciones de la construcción luego de la ocurrencia de un terremoto. Esto es muy importante que entendamos nosotros como profesionales, que podamos transmitirlo a otros profesionales y que podamos transmitirlo al medio. El reglamento 103 no busca limitar los daños a las construcciones, busca evitar el colapso de la misma, total o parcial, y por ende la pérdida de vidas humanas. Este objetivo es el mismo para todas las construcciones tradicionales en el mundo. Todos los reglamentos del mundo tienen el mismo objetivo. Existe otro mundo, por así llamarlo, que son las construcciones con sistemas de protección sísmica. Por ejemplo, aislación de base, disipación de energía, sistemas de aislamiento activo. Acá en San Juan hay ejemplos incipientes, en Chile hay muchos y en otras partes del mundo hay bastante más ejemplos de edificios con sistemas de protección sísmica cuyo desempeño ya no es el que figura en pantalla, sino que aparte de evitar el colapso, por supuesto, evitan los daños en las construcciones y mantienen el funcionamiento después de la ocurrencia de un terremoto o incluso durante la ocurrencia de un terremoto. Es objeto de otro curso y inclusive de otros reglamentos que no es el presente. Con respecto a los alcances, este reglamento es aplicable en conjunto con toda la serie de reglamentos SIRSOC. Por ejemplo, para un edificio de hormigón armado, como el que ustedes van a dimensionar, es de aplicación el reglamento 201 y también el 103, parte 1 y parte 2. Es decir, que todos los reglamentos coexisten y son aplicables. Por supuesto que aquella prescripción que el 201 indique, pero el 103 parte 1 o parte 2 modifique, prevalece esta última. En el capítulo 2 vamos a estudiar la zonificación sísmica, que ustedes ya conocen. La Argentina está dividido en 5 zonas sísmicas, desde la 0 a la 4, con peligrosidad sísmica de muy reducida a muy elevada. Este mapa de zonificación es histórico, hace muchos años que no se modifica, lamentablemente. Ustedes entrando a la página www.impres.gov.ar pueden encontrar, y con las coordenadas del sitio, latitud y longitud, pueden encontrar exactamente la zonificación a la que pertenece, si es que con el gráfico no queda muy claro. Respecto a las clasificaciones que este reglamento realiza, por un lado tenemos la clasificación basada en el sitio de emplazamiento de las construcciones. Esto es lo que se conoce comúnmente como la clasificación del tipo de suelo. Tenemos 6 tipos de suelo, el A, B, C, D, E y F, pero solo 3 tipos espectrales, 3 espectros. El espectro tipo 1 engloba los suelos A, B, C, el tipo 2 engloba el suelo D y el tipo 3 engloba el suelo E. Es importante que para la clasificación del tipo de suelo
tengamos claro que tenemos que estudiar los 30 metros superficiales de terreno. Esto no significa que para el edificio tengamos que contratar un estudio de suelo que nos haga el estudio en los 30 metros de profundidad. No, el estudio de suelos hará la profundidad de estudio en función de el terreno y la construcción que nosotros vamos a emplazar, porque la función de un estudio de suelo es determinar la capacidad portante del terreno. En cambio, para la clasificación del sitio nosotros necesitamos conocer más que esos pocos metros superficiales del terreno. ¿Por qué? Porque la acción sísmica es una acción que moviliza a toda la masa del suelo. Entonces yo no puedo clasificar a mi sitio solamente, por ejemplo, con los primeros 5 metros superficiales. Es una capita muy finita. Yo necesito más terreno, más masa de suelo para clasificarlo. Por eso el reglamento establece el mínimo los 30 metros. ¿Cómo podemos hacer si no hacemos un estudio de suelo a esa profundidad? Por ejemplo, con antecedentes de perforaciones para pozos de extracción de agua de la zona, con estudios de prospección sísmica, de refracción sísmica también, que en muchas reparticiones estatales existen a disposición. Si no, la autoridad de aplicación, en el caso de la provincia de San Juan Planeamiento, debería elaborar mapas de sitios para zonas o para San Juan en general. Respecto a la clasificación de las construcciones, según el destino y las funciones, ustedes ya conocen seguramente, tenemos 4 grupos, A0, A, B y C, donde a cada grupo se le asigna un factor de riesgo según la indicación de la diapositiva. Respecto a la clasificación de las construcciones según la regularidad estructural, esta es una diferencia fundamental con el reglamento anterior, ya que el mismo solo clasificaba no clasificaba las construcciones, sino que hacía una especie de definición cualitativa de las características de regularidad que una construcción debía tener. En cambio, el reglamento nuevo establece una definición de las regularidades cuantitativa, es decir, numérica. En cuanto a la regularidad en planta, tenemos una tabla y el reglamento especifica que tanto para la regularidad en planta, que es la tabla que vamos a estudiar ahora, como la regularidad en altura, que es la tabla que vamos a estudiar más adelante, yo debo evaluar mi construcción suponiendo una excentricidad de más menos 5%. Esa excentricidad obligatoriamente la tengo que colocar para evaluar las regularidades. Por ejemplo, en planta, las irregularidades tipo 1 se refiere a la regularidad torsional. En ese dibujo están dibujados 3 niveles, un nivel K, un nivel K-1 y un nivel K-2 con las deformaciones de los mismos. Para un nivel K, por ejemplo, la diferencia entre los desplazamientos horizontales de los extremos del nivel K con respecto al nivel K-1 va a entregar un desplazamiento relativo o una deformación, si ustedes quieren, mínima en un extremo y máxima en el extremo opuesto. Según el gráfico, el centro de masa, por ejemplo, de este edificio ha estado centrado y se ha desplazado 5% de la longitud de la planta para colocar el peine de fuerza en ese punto. Bien. Se calcula el desplazamiento medio como el máximo más el mínimo dividido en 2. Y luego se hace el cociente entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento medio. Si ese cociente es menor a 1,2, la construcción se clasifica como 1A. Si está entre 1,2 y 1,4 como 1B. Y si es mayor a 1,4 como 1C. Para este mismo nivel
tendría que colocar luego el centro de masa con la excentricidad hacia el otro costado y trabajar con las fuerzas sísmicas en el otro centro de masa, y por lo tanto tendré para el mismo nivel otro valor de regularidad para el otro centro de masa. En esa dirección 2, en la otra dirección otros 2. Es decir que por cada nivel voy a tener 4 cocientes de regularidad torsional. Si por ejemplo 3 son menor a 1,2 y solamente 1 es mayor a 1,2 pero menor a 1,4, ese nivel al menos se clasifica como 1B. Y si todos los niveles o al menos un nivel de la construcción se clasifica como 1B, independiente del resto, por ejemplo que sea 1A, la estructura en general se clasifica como 1B. Las irregularidades tipo 2 se refiere a la continuidad de los elementos en planta. Y por ejemplo, ahí tenemos un tabique que en un nivel dado se ha hecho un corrimiento del plano del mismo. Entonces, si existen esas diferencias en la ubicación en planta de los elementos, esa discontinuidad, la estructura se clasifica como 2B. Si no existe esa diferencia, se clasifica como 2A. Vuelvo a recalcar que estas son clasificaciones globales, es decir, si posee varios tabiques, un edificio, si un tabique es 2B, no significa que el resto de los tabiques sean 2A, sino que la construcción en general va a ser de regularidad 2B. Es decir, que es una clasificación global. Respecto a las regularidades 3, se refiere a la perpendicularidad o no de los elementos resistentes en planta. La regularidad 4 se refiere a las esquinas reentrantes y son aquellas donde las distancias, las dimensiones de esa esquina reentrante, por ejemplo, PI para la distancia en Y o P en X para la distancia en X, si son mayores al 15% se clasifica como 4B, si son menores al 15% de la longitud se clasifica como 4A. En este caso acá corresponde longitud en X. Observen que para cada una de las regularidades en las diapositivas anteriores, nosotros hemos hecho una indicación de alguna verificación adicional que el reglamento exige. Por ejemplo, si es 4A no me pide nada más adicional, pero si es 4B, el reglamento me va a pedir que lea y aplique el artículo 263E. Cuando voy a leer el artículo 236E, para este caso particular me dice que se debe verificar la rigidez y la resistencia de los diafragmas. Es decir, yo puedo tener un edificio con irregularidad 4B en planta, sí, no es limitante, pero voy a tener que verificar la rigidez y la resistencia de los diafragmas por exigencia reglamentaria. Y así tienen que proceder ustedes con las diapositivas anteriores, que por cuestiones de tiempo no hemos podido explayar. Con respecto a las regularidades en altura, tenemos una tabla similar a la anterior con 5 tipos de regularidades. Las regularidades tipo 1 se refieren a las regularidades de rigidez y acá se evalúan los desplazamientos medios. ¿Se acuerdan que recién hemos calculado el máximo, el mínimo y el medio? Bien, si un nivel tiene un desplazamiento delta M menor o igual a 1,4 del desplazamiento del piso superior, K más 1, se clasifica como 1A. Si esos valores, si ese desplazamiento se encuentra entre 1,4 y 1,7, 1B, si es mayor a 1,7, 1C. Observen que en este caso van a tener también 4 evaluaciones por nivel. Recuerden el corrimiento del 5% de excentricidad del centro de masa obligatorio en cada una de las dos direcciones. Por ejemplo, en este caso, la estructura debe ser rediseñada si presenta irregularidad 1C para las construcciones de los grupos
A0, A y B en zona sísmica 4. La regularidad tipo 2 son aquellas construcciones que cada masa varía en más o en menos de un 30% de las dos masas adyacentes. Este es una regularidad muy limitante para la aplicación del método estático, al igual que la regularidad 3 siguiente, que es una regularidad geométrica cuando algún nivel varía en su dimensión geométrica estructural más de un 30% respecto de los niveles adyacentes. La irregularidad tipo 4 se refiere a la dimensión de los elementos en altura. Por ejemplo, ahí hay unos tabiques dibujados y establece algunos requisitos para saber si tenemos estructuras regulares 4A, perdón, o irregulares 4B. Y la quinta y última es la regularidad de resistencia. Si hay regularidad de resistencia es 5A, si no es 5B. Todos los edificios nuevos diseñados según el reglamento se clasifican como 5A. La clasificación 5B es para algunas construcciones existentes o puede ser alguna construcción nueva pero que no se rija exactamente por los parámetros del reglamento. Entonces, en función del destino y las funciones de la construcción y en funciones de la regularidad, tanto en planta como en altura, y también en función de la altura de la construcción, vamos a establecer qué procedimiento podemos aplicar para el análisis de la acción sísmica. Si podemos hacer una verificación simplificada, si podemos aplicar el método estático o el método dinámico. La verificación simplificada se las voy a dejar para que la estudien ustedes, es muy sencilla y vamos a pasar al límite de aplicación para el método estático. El método estático se puede aplicar a cualquier construcción que tenga menos de 3 niveles o una altura menor a 9 metros. Si la construcción tiene más de 3 niveles o más de 9 metros de altura, como las que ustedes están estudiando, para poder aplicar el método estático, la construcción va a tener que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, la primera fila son los requisitos para zona sísmica 4. Si estoy en un edificio del grupo B, por ejemplo, mi edificio no puede tener más de 45 metros de altura para poder aplicar el método estático. Bien. Y por ejemplo, las regularidades en planta debe cumplir con 1B y debe cumplir con 1B, 2, 3 y 5A. Aquellas regularidades donde no las limita puede tener la regularidad A, B o C indistintamente. Por ejemplo, ahí en la diapositiva se ha marcado un ejemplo. Para zona sísmica 4, una construcción clasificada del grupo A. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, me pide altura 30 metros, regularidad en planta 1B y 4A. Entonces, la regularidad 1B debo cumplir y 4A debo cumplir. Como la 2 no me dice nada, y bueno, podrá ser 2A o 2B indistintamente. Y como la regularidad 3 no me indica nada, también podrá ser 3A y 3B indistintamente. Pero de la 1 solamente 1B o 1A. Y de la 4 solamente 4A. Respecto a la regularidad en altura, me indica 1B, 2, 3 y 5A. En ese caso son las que están acá indicadas, solamente deja liberada la 4, que podrá ser 4A o 4B indistintamente. Existe una tabla
adicional a esa que es la que hemos estudiado, que se encuentra en los comentarios al reglamento y que les recomiendo que la vean. Esta tabla está resumida, toda la tabla anterior y todos los casos en una misma. Entonces ustedes van a entrar para su edificio, por ejemplo, este ejemplo que hemos tratado recién, para cada zona sísmica, por ejemplo la 4, el tipo de construcción grupo A, por ejemplo, y van a ir marcando cada regularidad el resultado que les ha dado del análisis. Por ejemplo, la regularidad torsional nos dio 1B. La continuidad de los elementos, 2A. Y así cada una. Bien, por ejemplo, la regularidad de masa nos dio irregular. Y así van a ir marcando todos los casilleros para cada regularidad. Al final, si todas las regularidades tienen E, puedo aplicar el método estático. Si alguna indica D, debo aplicar obligatoriamente métodos de análisis dinámico. Y si alguna indica R, debo rediseñar la estructura para reducir la regularidad que me genera el problema. Observen que las regularidades más críticas que me piden rediseño son la irregularidad torsional en planta, la irregularidad de rigidez en altura y la irregularidad de resistencia en altura. En general, el resto de las regularidades en planta me van a permitir análisis estáticos, pero en altura, respecto al tipo de análisis, es crítico la regularidad de masas que me exige en general la aplicación de métodos de diseño dinámico y la irregularidad de los elementos de las dimensiones de la planta. Esas dos irregularidades son críticas en cuanto al método de análisis. ¿Por qué es tan restrictivo con el método estático? Porque el método estático es un método simplificado. Entonces es válido, sus resultados son válidos dentro de ciertos límites. Bien, el tercer método que nos queda, los terceros métodos, porque son varios en realidad, son los métodos de análisis dinámico, que se deben aplicar obligatoriamente a todas las construcciones, como hemos visto recién, que no cumplan con las condiciones para los estáticos, o en general para cualquier tipo de construcción. Nosotros en esta materia, nuestro edificio, vamos a intentar que nos permita un análisis estático, porque los análisis dinámicos se ven en la materia de ingeniería sismo resistente, que no todos los alumnos la han cursado. Para aquellos que estén interesados en seguir las materias estructurales, es una materia muy necesaria cursar porque nos brindan herramientas de análisis muy sofisticadas necesarias en algunos casos.